subir para que si en algún momento no se lo pudiste ingresar a la videoconferencia, igual la puedas ver después. Entonces, vamos a empezar. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Okay, let's remember that we are in the holy presence of God. Let's worship His holy name. Okay, so we are going to start with the class. So for this class, we are going to practice some points in the workshop. Vamos a verificar algunos puntos del taller number 1 and the second one. ¿Listo? Entonces, en el primer taller teníamos varias actividades. Por favor, desactiven los micrófonos, por favor. Brigitte, eso, gracias. Entonces, vamos a verificar algunos puntos de los talleres. Vamos primero a ver el primer taller y luego verificamos el segundo taller. Por cuestión de tiempo no nos vamos a detener en cada uno de los puntos, sino que lo que yo voy a hacer es que vamos a verificar esos puntos que más se nos presentaron inconvenientes. Hasta el momento todos me están escuchando, ¿sí? ¿Me oyen? Listo, bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer punto del primer taller. Entonces, en este primer taller teníamos este primer punto. Este primer punto está relacionado con present simple. So, here we have some sentences. Ay, ¿quién llegó? A ver. Persona normal. Por favor, no pongan esos apodos porque no sé quién es persona normal. Todos somos personas normales. Entonces, háganme el favor y cada vez que vayan a ingresar alguna llamada o demás, pues pongan su nombre completo para yo saber quiénes son. So we are going to start with the first point. So we have some sentences in present simple. So you have to analyze what is the mistake, cuál es el error que había en cada una de las oraciones. Chicos, ¿todos pueden ver la pantalla? ¿Todos pueden ver el documento? Digan sí, digan no. Listo. No, señora, ¿quién dice que no? Johan Sarmiento. Bueno, el que no pueda ver va a hacer lo siguiente. Resulta que en la parte de aquí abajito les debe aparecer como un ganchito. Quítenle ese ganchito. ¿Listo? Para que todos puedan ver el documento. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice, la primera dice, Rachel, get up at 7 o'clock. La segunda decía, I start work at 7:30. Do you work in this town? We go to bed before my 9. What time does he finish his work? And so on. Entonces, todas esas son las oraciones. Lo que nosotros teníamos que hacer y que muchos, muy poquitos hicieron, es básicamente mirar cuáles eran los errores y volver a escribir correctamente la oración. A ver, para acordarnos de algunas cositas. Nosotros ya sabemos que este ejercicio lo teníamos que desarrollar en present simple. ¿Cuáles son las reglas del present simple? Primero, verificar los pronombres personales. Entonces ya nosotros sabemos que hay unos pronombres que son she, he, it, y otros que son I, you, ay Jesucristo, you, they, and we, ¿cierto? Nosotros además sabemos que solamente en affirmative, bueno, hay tres situaciones, está el affirmative, está el negative y está el interrogative, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, o alguna duda hasta ahí. Listo. Todo claro, ¿cierto? Entonces, ya, sabemos que es affirmative, negative e interrogative. Resulta que la profesora Linda Hermosa les había explicado que solamente en affirmative nosotros vamos a agregar S, ES, O y ES al verbo. Pero ¿cuándo vamos a hacer eso? Vuelvo y repito, solamente en affirmative y solamente para estos tres pronombres. Para she, he
eat. Entonces, digamos que si la oración es negativa y está she eat, no vamos a modificarlo. ¿Por qué? Porque esto solamente va a ser para afirmative. Vuelvo y les repito. Solamente agregamos s, es o is al verbo cuando es affirmative y cuando están hablando de she, he, it. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a resolver las oraciones o a verificar cuáles serán los errores. Entonces, the number one says, Rachel, get up at 7 o'clock. Aquí, ¿cuál sería el inconveniente? Alguien que me diga. Activen el micrófono y alguien que me diga. Yo, profe, A ver, dime. ¿qué le falta la S al get? ¿Al get? ¿Por qué, mi amor? Porque está en afirmativa. Ajá. ¿Y quién es el sujeto? Rachel. Rachel. O sea que ese Rachel, ¿con cuál pronombre se puede reemplazar? Con she. Con she. Están hablando de ella, ¿listo? Como es afirmative, gracias, mi amor. Como Vale. es María Fernanda, ¿cierto? Urbina. Sí, señora. Listo, mi amor. Entonces, como es affirmative y el sujeto es Rachel, ay, perdón, yo acepto aquí la solicitud. Como es affirmative y es Rachel, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la S al verbo. Entonces sería Rachel, la oración quedaría como Rachel gets up at 7 o'clock. ¿Listo? Así quedaría la primera oración. Como ustedes se pudieron dar cuenta, le agregué la S al verbo. No se trata de agregarle, o sea, la S ahí no se le pone a up, porque ese up es como un complemento del verbo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esa oración? Otra personita que me diga. Por ejemplo, Brigitte, la señorita Balbuena. ¿Qué quiere decir esta oración? ¿Ni idea? Rachel grabs at 7 o'clock. ¿Qué es 7 o'clock? 7 o'clock, 7 en punto. 7 de la mañana, ¿sí? 7 en punto. Entonces, ¿qué quiere decir más o menos la oración? Rachel se para a las 7 de la mañana. Salieron muchas Britannies, pero sí, señora. Entonces, que Rachel se levanta a las 7 de la mañana. Ah, llegó la Dino. Entonces, Rachel get up at 7 o'clock. La segunda, I start work at 7:30. Pregunta, chicos. ¿Ahí hay un error? No, ¿Por qué no? porque está en I y Ajá. y ¿Por la qué? primera persona. ¿Por qué dicen que no hay un error? Porque no se le cambia porque está en primera persona. Por eso, gordo, pero mira el verbo. ¿Cuál es el verbo? Work. No, mi amor, el verbo es estar. ¿Listo? O sea que si hay un error en la oración. Sin miedo, digan. A ver, mejor dicho, el verbo es start. ¿Qué es start? Estrellas. No, mi amor. Start, o sea, sin la T, eso sí es estrellas. ¿Listo? Pero start es un verbo que es empezar. ¿Listo? Para que todos lo tengan en cuenta. Entonces, start es empezar. Ya sabemos que start se escribe así. ¿Todos lo alcanzan a ver ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿hay un error en la oración, sí o no? No. ¿Idea? No. Pero no ven que tiene la S. Start. Se escribe así y tiene la S. O sea que hay un error, sí o no. Sí, porque tiene la S y se escribe sin la S.
Es que mira. Exactamente, ¿por qué? Porque no están hablando ni de she, ni de he, ni de it. No están, por favor, desactiven los... Apagado, bueno, y dice Open CKP, ¿sí? El todo. Desactiven los micrófonos, gracias. Entonces, como les estaba indicando, recuerden, solamente en affirmative agregamos es, s o ies al verbo, ¿cierto? Y es solamente cuando estemos hablando de tercera persona. I, que es yo, no hace parte de esa tercera persona. Por eso ese verbo está mal escrito. Entonces, la oración realmente quedaría I start work, o I start to work, creo que le falta algo. I start to work at 7:30. ¿Listo? Entonces, así quedaría la oración. La tercera dice, do you work in this town? ¿Esta oración está bien o tiene algún error? Esa oración está bien, profe. Ujú. Esa oración está bien. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que el auxiliar para pregunta y para el pronombre you es do, ¿cierto? A ver, preguntitas rapidita. ¿Qué auxiliares llevan el auxiliar do? A ver, yo les digo y ustedes me dicen si es con do o es con does. Entonces, por ejemplo, she, ¿con qué auxiliar es? Das. Das. They, Do. do. ¿Qué quiere decir they? ¿De? ¿Ellos? Ellos, Una muy bien. Do. Con el we, do. Du. con she, Das. y con it. Das. Das. Perfecto. Entonces, esos son los auxiliares. ¿Listo? Desactiven, por favor, nuevamente los micrófonos. Entonces, tenemos que do you work in this town? No se les olvide que cuando nosotros estamos haciendo referencia a una pregunta, siempre debe ir el question mark. Si no ponemos el question mark o el signo de pregunta, no es una pregunta, básicamente. Ahora, recuerden por otro lado que en una pregunta nosotros no modificamos el verbo en presente siempre, ¿listo? Entonces el verbito queda así. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. We go to bed before midnight. Ese we go to bed, ¿está bien la oración o está mal? ¿O en algún error? Está bien, profe. Está bien, ¿listo? No hay ningún inconveniente ahí. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta o todo va bien? No, profe, todo está bien. No, señora. Listo. Vamos con la siguiente. What time does he finishes work? Ahí hay un error grande, 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 grande. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error, Esteban? Que no tiene, ¿Qué tiene ese? que no tiene duda al comienzo porque es una pregunta. No. A ver, mi amor, ponme cuidado. ¿Te acuerdas de un tema que era el double H question? Señora. Listo. Recuerden que el double H question son esas preguntitas que nos indican, son esas palabras que nos indican una pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí nos está preguntando sobre qué hora es o a qué hora. ¿Listo? Luego del double H question, cuando la pregunta tiene un double H question, después va el auxiliar. El auxiliar es el do o el does. Entonces, en este orden de ideas, la pregunta puede comenzar tanto con el auxiliar do o does, o tanto con el double H question. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Ay, Jesucristo. Emma Torres quiere ingresar. No sé quién es Emma Torres. Pongan su nombre real. ¿Listo? Entonces. Programa Torres es Emily. Bueno. Entonces, lo que les estaba indicando es eso, chicos. Mejor dicho, aquí está bien. Este primer comienzo está bien. El error está de ahí para adelante. ¿Cuál es el error? Que por ahí alguien alcanzó a decirlo.
¿Qué finish tiene ese? ¿Qué finishes tiene ES? Muy bien. El verbo real es finish. Alguien por ahí dirá, pero si es que está hablando de he, pues le ponemos ES al verbo. Pero no, recuerden que cuando es una pregunta, el verbo no se modifica. Lo que tenemos que tener pendiente ahí es el auxiliar. Recuerden que el does lo utilizamos para she, he y he, ¿cierto? Entonces, el verbo no lo modificamos, pero sí tenemos que tener atención con ese auxiliar, does. Vamos a continuar con el siguiente rápidamente. What time do Andy get up? ¿Cuál es el error ahí? Uy, ¿esto por qué es muy chiquito así? Señor, El auxiliar. el auxiliar. ¿Por qué el auxiliar? Porque do es para I, you, we y they. Y estamos hablando de Andy. Y Andy es she. Entonces se le pone das. No, No, Andy es he. Andy es un niño. Pero sí, pero el auxiliar sí sería con does. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, señora. No. ¿Alguien que esté perdido? ¿Merchan, todo bien? No, señora. Bueno, está bien. Listo, vamos a ver. Por favor, les solicito que si quieren decir algo, háganlo por el micrófono. No me escriban porque resulta que como estoy desarrollando el taller, no puedo ir verificando los mensajes al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, activan el micrófono y pues me van diciendo. Porque si me escriben, no los alcanzo a leer. Entonces, de pronto, si tienen alguna pregunta o algo así, no los alcanzo a leer. ¿No me escucharon? Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, señora, profe. Bueno, Sí, listo. señora. Entonces vamos a continuar. I have lunch in a restaurant in the week. There is any mistake? ¿Hay algún error? No, profe, todo está bien. No, Ya. señora. No hay ningún error. Una vez terminen de dar su palabra, desactivan el micrófono. Bueno, entonces dan su palabra y desactivan el micrófono inmediatamente. Por favor, muchísimas gracias. Okay, so this is the first 6 sentences. So we are going to continue with this one. John has dinner in a cafe on Saturday. There is any mistake? ¿Hay algún error? Sí, señora. What is the mistake? ¿Cuál es? A ver, primero, this sentence is affirmative, negative o interrogative? Es afirmativo. Afirmativo. It's affirmative. Yes. So, the mistake is where? ¿Dónde está el error? En have. En have. ¿Por qué? Porque tiene ese. No, eso no tiene que ver con eso. Pero si dice John y John es en tercera persona. ¿Los micrófonos? ¿Listo? Todos desactiven los micrófonos, por favor. A ver, chicos. ¿Qué pasa? John es tercera persona. El verbo va a tener S. ¿Por qué? Porque es afirma, ¿cierto? El error está en que el verbo have, que es tener, ¿cierto? Para tercera persona lo que hacemos es escribir has. Yo ya les había dicho en clase, así que no se me hagan porque yo ya les había dicho eso en clase. Has, ¿vale? Porque es un verbo irregular. Entonces, no es que le agreguemos simplemente la S, sino que ese verbito en particular sí debe escribirse como has, no como have, ¿vale? Entonces, ese es el error. No es que no le tengo que agregar ese porque, primero, es afirma. Y segundo, el sujeto es John. Y John es he, es tercera persona. Entonces, por eso le agregamos has.
Entonces, John has dinner o has a dinner. ¿Qué es dinner? Como una cena, ¿listo? In a café on Saturdays. We are going to continue. What time leaves Linda home? ¿Cuál es el error ahí? ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese y es interrogativo? Interrogativo. Es interrogativo, por lo tanto no se le pone ese, pero falta algo. Hay dos errores ahí. El auxiliar. Falta el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar ahí? Does. Does. Entonces, what time does Linda leave home? Entonces, esa pregunta dice como que a qué hora Linda se va de la casa, ¿listo? Como se pueden dar cuenta, a ese leave le quité la S, porque es interrogative. Y en interrogative no ponemos la S al verbo. Bueno, entonces lo que nos faltaba era poner el auxiliar, que como ya les expliqué, una pregunta puede empezar tanto con el auxiliar o puede empezar con un double H question. Si la pregunta, empieza con un double H question, después de ese double H question vamos a poner el auxiliar. ¿Listo? Desactiven el micrófono, por favor. Gracias. Ahora vamos a empezar. Susan. Ay, llegó alguien. A ver. Listo. Susan, go to bed late. Le falta la S. Le falta la S. ¿Así? ¿Goes? Falta la S. No, profe. Ese, muy bien. Susan goes to bed late. Ajá. Listo. ¿Por qué le agregamos S y no S? Se le agrega ese porque termina en una letra y el otro comienza en... Porque el verbo es pequeño. O sea, es... Porque es ella. Sí, pero pónganme cuidado. A ver, no están entendiendo la pregunta que les estoy haciendo. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que a los verbos nosotros le tenemos que agregar S, ES o IES al final, ¿cierto? Cuando es affirmative y cuando es tercera persona. Pero hay unas reglas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿cuándo le pongo yo IES a un verbo? Cuando termine en consonante, vocal, consonante. No, IES al verbo. ¿Cuándo le pongo IES? Cuando termine en Espera, a ver. Espere, alguien por ahí ha empezado a hablar. Espere. Cuando termine en qué. Cuando termina en Y. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando un verbo terminaba en y antes desactiven los micrófonos, por favor? ¿Listo? ¿Todos desactivan micrófonos? Sí. Listo. Mami, una pregunta. Desactiven micrófonos, por favor. Se me olvidó. Usted Esteban. Listo. Entonces, recuerden que cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una letra, no una vocal, una letra, lo que hacemos es que cambiamos esa Y, le ponemos I y agregamos ES. Por ejemplo, el verbo study. El verbo study termina en y antes de la Y, si ve que hay una letra, entonces lo que hacemos es que si es tercera persona y es affirmative, lo que hacemos es que cambiamos esa Y por una I y agregamos ES. Listo. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, no vamos a cambiar nada, solamente agregamos ese. Por ejemplo, el verbo play. El verbo play termina en Y, ¿cierto? Pero antes de la Y hay una vocal. Entonces, dejamos el verbo quietico y solamente agregamos S. ¿Listo? Para que nos recordemos ahí esas cositas importantes. Bueno, continuemos. What do you usually have
for breakfast. ¿Hay algún error en esta oración? No, señora. No, El no hay- auxiliar. el No, auxiliar. no tiene ningún error. No hay ningún error. Exactamente, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque están hablando de you. Está You bien. va con el auxiliar do. ¿Listo? El verbo no tiene ninguna S, es una pregunta, entonces está todo bien ahí. Siguiente, I sleep 8 hours every day. Yo duermo 8 horas diarias. Por ahí alguien dormirá 12. Y así sucesivamente. Entonces, ¿hay algún error ahí? ¿Qué tiene ese? ¿Dónde tiene ese, mi amor? No, porque Hours quiere decir horas. Está bien. ¿Está todo bien? ¿No tiene error? ¿Está No bien? tiene. Esteban, está todo bien, ¿vale? No hay ningún error ahí. Bueno, Parra. Desactiven micrófonos. Thank you. Listo. Does Jan studies English? ¿Cuál es el error en esa oración? Profe, en el verbo. El de studies, el de studies. En el verbo. Ajá, en el verbo. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribo study? Studies normal. Con Y. Exactamente. Entonces, does Jan study English? Ustedes son muy chistosos. Vamos a continuar. Lucy and Linda work for GE Money Bank. ¿Hay algún La error S. ahí? La S, profe. ¿Cuál es ese? La S la que se le coloca works. Quedan works. No, porque no es en tercera persona. A ver, muy bien. Desactiven todos los micrófonos. ¿Ya? Listo. Pasa lo siguiente, chicos. Por ahí están diciendo, no, profe, se le debe agregar eso. Dirán ustedes, no hay que agregarle ese porque pues está hablando de Lucy y Lucy es ella. Pero la oración dice Lucy and Linda. O sea que están hablando de ellas, están hablando del pronombre they. Por ese motivo no le pongo eso, porque están hablando de ellas, es plural. Bueno, Sí, señora Miss. listo. Para ese punto, ¿alguna duda? No, señora. ¿Está No, Señora. listo? No, Desactiven micrófonos. Desactiven micrófonos. Desactiven micrófonos. Paola Castro, por favor, desactiva su micrófono. Gracias. Thank you. Bueno, mis amores, como les estaba indicando yo, este punto realmente estaba muy fácil. Era cuestión de prestarle atención a lo que habíamos visto en clase. ¿Qué pasa, mis amores? ¿Qué estoy viendo yo en cuanto al desarrollo de los talleres? Obviamente, pues cuando uno deja de asistir a clases y eso, y uno deja de practicar, pues a uno se le empiezan a olvidar ciertas cositas. Es normal. Pero lo que yo estoy viendo como punto general o como problema general es que no estamos leyendo los enunciados. Recibí varias preguntas en Genosoft como, profe, ¿qué hay que hacer en el primer punto? Y yo, pues, mi amor, lee el enunciado. Es importante leer el enunciado, chicos, porque nosotros nos estamos acostumbrando que literalmente el profesor le tenga que decir con pelos y señales qué hay que hacer. Entonces, por favor, lean muy bien el enunciado que estaba muy claro. Dirán ustedes, ay, profe, pero es que yo no sé inglés y ¿por qué me escribes en inglés? Mi amor, pues si uno no se empieza a obligar a leer todo en inglés y a escuchar todo en inglés, pues uno cómo va a aprender. Profe, los síntomas de la cuarentena me dejan dormir nomás 2 horas. A ver, caballero, háganme el favor. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era eso, chicos, por favor, lean atentamente, ¿bueno? En el segundo punto, encontré chicos muy pilos. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, la profe me está diciendo que escriba la biografía de Rihanna, entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar en Google la biografía de Rihanna. Y no, señores, uno sí tenía que hacer.
Nosotros ya hemos practicado varias veces cómo escribir una biografía. Hasta por ahí en 703 escribí mi biografía y todo. Entonces, ya nosotros sabemos cómo escribir una biografía. Simplemente teníamos que mirar la información que nosotros teníamos en la imagen y luego escribirla. ¿Qué error encontré por ahí? En lo de los años. Entonces, por ejemplo, decía, she has 30 years old. ¿Cuál es el error en esa oración? Esteban Parra, hágame el favor y me responde esa pregunta. ¿Cuál es el error en esta oración? She has 30 years old. ¿Qué se hizo, Parra? Ya. ¿No? ¿Ni idea? No. Bueno, mi amor, y para todos, recuerden que en la cuestión de los años, uno no dice tengo tantos años, sino que soy tantos años viejo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para los años nosotros seríamos... Señor. She is 30 years old. 30 years old, ¿cómo así que 30 years old? 30 years old. Es half. Entonces, muy bien, chicos, es con is, ¿listo? Es con el verbo to be. Vuelvo y les explico, mis amores. En inglés, nosotros... Ay, desactiven los micrófonos, por favor, porque hacen interferencia, entonces no podemos escuchar. Parra, por favor, desactiva el micrófono. Gracias, mi amor. Gracias. Entonces, recuerden, cuando nosotros queremos expresar los años, no podemos utilizar el verbo has de tener, como tengo tantos años, sino tenemos que utilizarlo con el verbo to be. Entonces, she is 30 years old. Como que ella es 30 años viejo. ¿Listo? Así funciona en inglés. Ahora, digamos que yo tengo 30 años, entonces yo digo I am, que es con el verbo to be. I am 30 years old. Digamos que yo quiero decir que ellos tienen, entonces sería they are 30 years old. Entonces, para que por favor lo recuerden, no se vayan a olvidar de eso, ya saben. Los años no se utilizan con el verbo tener, sino con el verbo to be. O sea, que se es tanto de viejo. Bueno, aquí, describe your classroom. Aquí varios lo que hicieron fue escribir cuál era la diferencia entre el present simple y present continuous. Vuelvo y les digo, hay que aprender a leer los enunciados, caray. Entonces, en este punto teníamos era que describir el salón como tal. Entonces, my classroom is big, it has many, I don't know, chairs, it has a board, ¿sí? Como que tiene un tablero, tiene tantos puestos, son tantos estudiantes y así. Era describir el salón de clases. Ahora, encontré varios talleres por ahí que me escribieron como salón, o sea, literalmente la palabra en español. Y ya sabemos que salón se dice classroom. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora. No, señora. No, señora. No, Miss. Bueno, listo. Entonces, en este siguiente punto era utilizar el present continuous. Como yo les indiqué en clases pasadas, resulta que nosotros podemos hablar tanto en presente simple como en presente continuo. Ese presente simple lo utilizamos para hablar sobre habits, sobre routines, rutinas que nosotros hacemos a diario. Bueno, sin embargo, el present continuous es para hablar sobre cosas que se están realizando en ese preciso instante. Por lo menos en este preciso instante usted está en clase. Entonces usted, no sé, está escribiendo los apuntes de la clase. O usted está... Dime. La pantalla no se ve. No, mi amor, sí. Es que ahorita no les estoy mostrando el documento. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que... como tal, el presente continuo lo utilizamos para describir acciones que estamos realizando en este preciso instante. Puede que sea un hábito, ¿sí? Pero estamos describiendo lo que estamos haciendo en este preciso instante, como viendo el computador,
o escuchando a la profesora, o escribiendo. Eso es el presente continuo. Y el presente siempre es el que utilizamos para decir nuestras rutinas o hábitos. Entonces, en este punto lo que yo quería era que vieran esta foto o esta imagen donde estaba un señor viendo el computador, escribiendo. Entonces, lo que yo quería era que pudieran identificar esa diferencia entre el present simple y el present continuous. Ahora, en este simplemente era con este punto que casi, puedo decir que casi el 90% lo tuvo mal. ¿Por qué? Porque no leyó bien el enunciado. Lo que se trataba era de escoger cuáles eran las frases que mejor completaban la oración o la conversación. No se trataba de decir, no, es la primera, no, sino de decir cómo realmente yo digo. Entonces, se dice, hi, it's Pablo, o hi, I am Pablo. ¿Cuál sería? Señora, ¿Cuál de estas dos opciones sería? Hi, it's Pablo, o hi, I am Pablo. Hi, I am Pablo. Hi, I am Pablo. O sea, Pablo. I am Pablo. I am. ajá, yo soy Pablo. No está diciendo como, hola, esto es Pablo. No, yo soy Pablo. ¿Ok? Listo. La segunda. Hi, who are you? O hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how How are you? Listo, desactiven micrófonos. Entonces ese hi, how are you es como, hola, ¿cómo estás? ¿Listo? Tercera, where are you o where are you from? Where are you from? No. Where are you from? Where are you from? Where ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Where are you from? ¿De dónde eres? Muy bien, muy pilos. Listo. You are nice o nice to meet you. Nice to meet you. Ujú. ¿Qué quiere decir como? Un placer conocerte, fue un gusto conocerte. Ahora, aquí simplemente era escuchar el listening y ir organizando de acuerdo a la información que nos estaba dando. Entonces teníamos que poner, si Pablo era el que introduced Greta, to Pablo, ahí era Sammy. Sammy introduced Greta to Pablo. ¿Listo? Greta is Herman. German, o sea, de Alemania. Y la última era Pablo. Exactamente. Entonces, mis amores, aquí en este punto sí les voy a decir que por favor les voy a solicitar que por favor lo hagan ustedes en su casita, por si tuvieran algún error. Simplemente es completar la conversación. Nosotros ya somos expertos en ese tema, porque ya hemos hecho diálogos, ya hasta practicamos en el salón. Entonces, el error que, mejor dicho, que casi todo el mundo tuvo fue en la primera parte, que fue en lo de hallar los errores. Pilas con eso, y también en lo de Rihanna. Por favor, no se copien de internet, sino háganlo ustedes solitos, porque yo sé que ustedes son muy capaces. De eso estoy completamente segura, sin duda alguna. Rápidamente vamos a mirar aquí este primer puntico. Entonces, sí, S o S. Sí, con S, con S. S. Con S, listo. Hey, S o S. S. Dos. Listo. Dos. S o S. 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 Listo. Ustedes, S o S. S. Call, S o S. S. No, call es con S, ¿listo? Con S. Ese quedaría como call. Pues no sabe lo que estoy haciendo, así que no sé qué pasa. Que empieza a decir, ya lo dijo, y estamos en otra cosa. Pero si es está en clases, aquí Nicolás, ni A siquiera ver. Silencio. Desactiven. Cosita. Gracias. GIF. GIFs. Ese. Hey, S o S. S.
Y ese. Place. ¿Qué tengo que hacer? Y es. Y ese. I, E, S. ¿Qué tengo que quitar la? Y. La Y. Ese o E, S. por favor, apaguen un momento los micrófonos, gracias. Recuerden que cuando el verbo termina en CH o SH, le agrego ES. Bueno, igual cuando termina en doble S. ¿Se acuerdan esas reglas que nosotros vimos? Si terminan SH, CH, SS, X, lo que hacemos es que ponemos ES. S. S o S. 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 S o S. S. E, S. ¿Qué tengo que hacer ahí? I, E, S. Exactamente, porque terminan Y y antes de la Y. Swim, S o S. S. S, bro. Ajá, wake, S o S. 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 Fish, S. E, S. S. no, S, porque termina en CH. Ajá, sí. ¿Listo? Good. S o S. S, S. S. E, S. S porque termina en CH. Dui. I, S. 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 Termina en Y, pero antes de la Y hay Pero una antes hay una boca. Hay una vocal, perdón, hay una vocal. S. 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 Y come, S. 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 Muy bien. Entonces, chicos, para terminar rápidamente, aquí, por favor, desactiven los micrófonos. Desactiven micrófonos. Listo, mis amores. Muchísimas gracias. Entonces, para terminar, recuerden, en present simple, we only add es, es o ies, ss o ies to the verb, but in affirmative. Only in affirmative. And this is for third person, o sea, she, he, it. Por ejemplo, en este segundo punto, Tom. Ese Tom es tercera persona. O sea que, ¿cuál de los dos verbos era este? Times. ¿Por qué? Times. Porque le tengo que agregar ES. Como el verbo termina en Y y antes de la Y hay una letra, cambio esa Y por una I y agrego ES. We no es tercera persona, por lo tanto el verbo tiene que quedar quietico, normalito. Mary usually TV in the evening. Como Mary es tercera persona, le tengo que agregar S al verbo, pero como el verbo termina en CH, pues le agrego ES. Ahora, the girls often with the dolls. Ese girls es plural, o sea, ellas. Ellas no es tercera persona. Si solamente dijera the girl, ahí sí. ¿Listo? Pero como estamos hablando de plural, o sea, de ellas, por eso no le puse la S al verbo. Ahora aquí, I in the pool. I no es tercera persona, o sea que el verbito tiene que quedarse quieto. Entonces, por eso es swim. Aquí, they tampoco es tercera persona. They do their homework every day. Entonces, ahí sería con do. ¿Listo? Este tercer punto lo van a hacer ustedes en casita. ¿Qué van a hacer? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí al frente hay un sujeto. Ustedes lo que tienen que hacer es volver a escribir esta oración, pero ya no va a ser, digamos, por ejemplo, en esa primera oración, ya no va a ser con Kate, sino va a ser con I, o sea, yo. Les voy a ayudar con esa primera. Entonces, ahí sería I. El verbo es likes, pero ya yo sé que con I no le pongo la S al verbo, entonces ahí sería I like to eat an ice cream. Varios me preguntaban, como profe, ¿puedo cambiar las palabras? Y eso no. No se trataba de cambiar las palabras, sino de organizarlas de acuerdo al sujeto. Aquí, we go to the zoo every Sunday. Nos está diciendo que ahora que en vez de we pongamos Sam. Sam es tercera persona. O sea que ese go, tenemos que agregarle S. Pero dentro de la... Es. Exactamente.
dentro de la regla dice que todos los verbos que terminen en SH, CH, en X o en O, lo que hacemos es agregar ES. We go to the zoo, Sam goes to the zoo every Sunday. ¿Listo? Entonces, me hacen el favor, en casita, van a repasar, por favor, esto, van a hacer esas oraciones. Esta es súper sencilla, nosotros ya sabemos que el doesn't lo utilizamos con she, he, it. Ese doesn't es para negative. Y el don't también es para negative, pero ya va a ser con I, they, we, ¿listo? Lo mismo va a ser aquí. Entonces, esto es con negative. Esto es para preguntas, entonces aquí tenemos que poner do o does. Y en este, bueno, el juego a algunos no les sirvieron, pero igual, por favor, no paguen nada. O sea, si les está pidiendo cobro o algo así, no paguen nada. Simplemente, pues, dejamos el jueguito para después. Igual, si pueden volver a ingresar y no les cobra, háganlo. Es una página muy chévere. Y aquí, por favor, les pido que repasen los double H questions. ¿Listo? Entonces, repasen esto de los double equation. Aquí tenía que simplemente escoger ese who para que lo utilizamos, el when, el where, y aquí completar. Entonces, en las próximas clases vamos a ir practicando más lo de los double H question, pero hasta el momento de ese present simple, ¿hay alguna duda? No, profe, todo está bien. ¿Listo? ¿Todo claro? Señora. No. Listo, mis amores. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Gracias por su esfuerzo. Los extraño muchísimo. Espero que ustedes también me extrañen mucho. Ya saben, por cualquier medio me pueden contactar, ya sea por Edmodo, ya sea por Genosoft. Voy a estar pendiente de cualquier duda, ¿listo? Entonces, los amo muchísimo. Practiquen, por favor, no dejen de estudiar porque cuando lleguemos al colegio se nos va a olvidar todo. Entonces, por favor, mis amores, si digamos, llegaron muy tarde y no pudieron escuchar la clase, igual va a quedar grabada, ¿bueno? Chao, profe. Listo. Viva Jesús en nuestros corazones. Chao, profe. Listo. Bye, bye. Bye, bye. Chao, profe. Bye. Bye, bye. Chao, profe. Besitos. Bye. Ya casi todos salieron.